Alejandro Vega, un CEO multimillonario, se hace pasar por electricista humilde y se enamora de Camila Rivera, una apicultora apasionada. Mantiene la farsa, pero cuando Camila queda embarazada, no se atreve a confesar su verdadera identidad. La prima envidiosa de Alejandro, Valentina, descubre el romance y fabrica pruebas para hacerle creer a Camila que Alejandro está casado con una heredera. Desconsolada, Camila rompe con él. Pero antes de revelar lo que sucede, si también te emocionan estas historias, haz clic para suscribirte y ayúdanos a compartir más relatos de valentía y lealtad. Gracias. Y ahora, veamos qué pasó. Alejandro Vega observaba desde la ventana de su oficina en el piso 23, contemplando la vibrante Ciudad de México que se extendía a sus pies. A sus 30 años, había construido un imperio empresarial que muchos envidiaban, pero que para él se había convertido en una jaula de oro. Vega Industries, la empresa que heredó de su padre y transformó en una potencia en el sector tecnológico, generaba millones mensualmente, pero no podía comprar lo que más anhelaba: amor verdadero. Nacido en una familia tradicional de Polanco, Alejandro creció rodeado de lujo y privilegios. Desde niño, aprendió que su fortuna era tanto una bendición como una maldición. La gente a su alrededor siempre tenía segundas intenciones, y las relaciones que intentaba construir invariablemente fracasaban cuando descubrían su verdadera identidad. Su madre, Elena Vega, falleció cuando él tenía 15 años, dejando un vacío que ninguna cantidad de dinero pudo llenar. Su padre, un hombre frío y calculador, lo educó para los negocios, pero nunca le enseñó cómo amar o ser amado genuinamente. La soledad pesaba sobre sus hombros como un manto invisible. En los últimos 2 años, se había involucrado en una serie de relaciones fallidas que seguían siempre el mismo patrón. Mujeres deslumbrantes que parecían interesadas en su persona, pero que inevitablemente revelaban estar más enamoradas de su cuenta bancaria que de quien él realmente era. La última de estas experiencias había sido particularmente amarga. Isabela, una abogada que conoció en un evento benéfico, fingió durante meses estar enamorada, solo para luego descubrir que ella mantenía una relación paralela con otro hombre rico, coleccionando pretendientes como trofeos. Esta decepción lo llevó a una reflexión profunda sobre su vida. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba descubrir si existía alguien capaz de amarlo por el hombre que era por dentro, no por el patrimonio que poseía. Fue entonces que nació una idea audaz y desesperada: asumir una identidad falsa. Si lograba hacerse pasar por una persona común, tal vez encontraría el amor auténtico que tanto buscaba. Durante semanas, preparó meticulosamente su nueva personalidad. Diego Morales sería un electricista desempleado de 28 años, residente de un barrio modesto en Iztapalapa. Estudió el vocabulario, los gestos, las preocupaciones cotidianas de alguien que luchaba para sobrevivir con trabajos esporádicos. Alquiló un pequeño departamento en Ciudad Nezahualcóyotl. Compró ropa sencilla en tiendas populares e incluso aprendió lo básico sobre instalaciones eléctricas para hacer su historia convincente. La primera vez que salió como Diego fue aterradora y liberadora al mismo tiempo. Caminando por las calles, sin el peso de su apellido, sin choferes particulares o guardaespaldas, se sentía vulnerable, pero también más vivo que en años. La gente lo trataba de manera diferente, no con la reverencia forzada o el interés calculador al que estaba acostumbrado, sino con la naturalidad reservada a los iguales. En los meses siguientes, Alejandro vivió una doble vida agotadora. Durante el día, presidía reuniones de directorio y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados.
Por la noche y los fines de semana se transformaba en Diego, frecuentando cantinas sencillas, participando en carnes asadas en azoteas y tratando de conectar con mujeres que desconocían por completo su verdadera condición. Los primeros encuentros fueron desastrosos. Acostumbrado al lujo, cometía errores que delataban su origen privilegiado. En una ocasión, al invitar a una mesera a cenar, instintivamente eligió un restaurante demasiado caro para el presupuesto que debía tener. En otra, mencionó casualmente un viaje internacional, olvidando que Diego jamás podría costearse tal gasto. 18 citas fracasaron miserablemente, dejándolo cada vez más incrédulo de que su plan pudiera funcionar. La frustración crecía proporcionalmente a su determinación. Alejandro sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja emocional peligrosa, pero no conseguía desistir. La necesidad de encontrar amor verdadero se había convertido en una obsesión que consumía sus pensamientos y moldeaba sus decisiones. Refinaba constantemente su actuación como Diego, estudiando cada detalle de la vida de las clases trabajadoras, memorizando precios de productos básicos, aprendiendo sobre transporte público y vivienda popular. Sus amigos cercanos, los pocos que realmente tenía, comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Se había vuelto más reservado, rechazaba invitaciones sociales y parecía constantemente distraído durante las reuniones de trabajo. Valentina, su prima y vicepresidenta de la empresa, manifestaba preocupación constante sobre su estado emocional, aunque Alejandro sospechaba que detrás de esa preocupación había también interés en los rumbos de los negocios familiares. La soledad que sentía iba más allá de la falta de compañía romántica. Era una soledad existencial, la sensación de que nadie realmente lo conocía o se preocupaba por sus miedos, sueños y vulnerabilidades. Cuando era niño, solía imaginar cómo sería tener una familia normal, con padres que discutieran por dinero, hermanos con quienes compartir juguetes y momentos genuinos de felicidad simple. Ahora, adulto y exitoso, pagaría cualquier cantidad para experimentar esa normalidad, incluso si fuera por unos instantes. A pesar de todos los fracasos, Alejandro mantenía la esperanza de que en algún lugar de la Ciudad de México existiera una mujer capaz de amar a Diego Morales por el hombre humilde y trabajador que fingía ser. No imaginaba que esa esperanza estaba a punto de materializarse de una forma completamente inesperada, ni que el amor que tanto buscaba llegaría acompañado de dilemas morales que pondrían a prueba su integridad de maneras que nunca había anticipado. Fue en una mañana soleada de sábado, en el mercado de la Merced, que el destino finalmente le sonrió a Alejandro. Vestido con una camiseta sencilla y jeans desgastados, deambulaba entre los puestos como Diego Morales, observando la vida palpitante del mercado que nunca había notado realmente en sus visitas anteriores como empresario. El aroma de frutas frescas, especias y la energía contagiosa de los comerciantes creaban una atmósfera que lo hacía sentirse parte de algo más grande y auténtico. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un puesto pequeño, pero cuidadosamente organizado, donde tarros de miel dorada brillaban bajo la luz natural. Detrás del mostrador, una joven de cabello castaño recogido en una coleta explicaba pacientemente a un cliente mayor las propiedades medicinales del propóleo. Había algo en su postura, en la forma cariñosa en que hablaba sobre su producto, que inmediatamente capturó la atención de Alejandro. Camila Rivera tenía 27 años. Y cargaba en los ojos el brillo de quien había encontrado su propósito en la vida. Hija de pequeños productores rurales de Milpa Alta, había transformado el antiguo apiario de la familia en un negocio próspero y sustentable. Todos los sábados venía al mercado de la Merced a vender sus productos artesanales: miel pura,
propóleo, cera de abeja y dulces caseros que preparaba con recetas transmitidas de generación en generación. Alejandro se acercó al puesto con el corazón acelerado, fingiendo interés casual por los productos. Camila lo saludó con una sonrisa genuina que lo desarmó por completo. A diferencia de las mujeres sofisticadas con las que estaba acostumbrado a tratar, ella emanaba una sencillez natural que lo tranquilizó instantáneamente. «Buenos días. ¿Es la primera vez que viene por aquí?», preguntó ella, notando su aire un poco perdido entre los tarros de miel. Su voz tenía una dulzura que combinaba perfectamente con el producto que vendía. «Sí, estoy solo, explorando», respondió él, olvidando momentáneamente que debía mantener el acento más popular que había ensayado. «Escuché que la miel de aquí es muy buena». Camila sonrió aún más ampliamente. «No es solo buena, es especial. Esta de aquí», señaló un tarro de miel más oscura, «viene de nuestras colmenas de eucalipto. Las abejas recolectan el néctar bien temprano, cuando el rocío aún está en las flores. Le da un sabor único, medio terroso, ¿sabe?». Mientras ella explicaba apasionadamente sobre el proceso de producción, Alejandro se vio completamente absorto. No era solo lo que ella decía, sino cómo lo decía. Había una pasión genuina en cada palabra, un orgullo auténtico por el trabajo que realizaba. Hablaba de las abejas como si fueran sus amigas, del apiario como si fuera un lugar mágico y de los clientes como si fueran familia. «¿Trabaja con esto desde hace mucho tiempo?», preguntó él, genuinamente interesado. «Desde pequeña. Mi abuelo comenzó con 2 colmenas en los años 70. Hoy tenemos 43 y cada una tiene su personalidad», respondió ella riendo. «Sé que parece locura, pero es verdad. La colmena número 17, por ejemplo, produce una miel más clara porque las abejas prefieren las flores de naranjo del huerto vecino». Alejandro compró 3 tarros de miel diferentes, más por querer prolongar la conversación que por necesidad. Camila envolvió cuidadosamente cada uno, explicando las características de cada variedad y dando consejos de cómo apreciar mejor los sabores. Cuando él mencionó trabajar con electricidad, ella no demostró ni desinterés ni lástima. Solo lo trató con la misma gentileza natural que dispensaba a todos. «Debe ser un trabajo complicado», comentó ella. «Mi papá siempre dice que quien trabaja con electricidad tiene que tener manos firmes y mente tranquila». «Es verdad», concordó él, impresionado con la sabiduría simple de la observación. «¿Y usted? ¿Siempre quiso trabajar con abejas?». Los ojos de Camila se iluminaron. «En realidad, sueño con expandir todo esto. No solo vender miel, sino crear un centro de capacitación. Hay tanta gente en el campo que podría mejorar su vida con esto, ¿sabe? Las abejas son fundamentales para el medio ambiente y además generan ingresos. Es un sueño grande, pero...». Ella se encogió de hombros, sonriendo tímidamente. «¿Por qué no podría realizarlo?», preguntó Alejandro, sintiendo una extraña sensación en el pecho al ver la vulnerabilidad que ella demostraba. «Ah, pues el dinero, ¿verdad? Estas cosas cuestan caro, pero no me rindo fácil, no. Voy juntando poco a poquito, quién sabe un día». En aquel momento, Alejandro sintió algo que no experimentaba hacía años: el deseo genuino de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Como empresario, podría resolver los problemas financieros de Camila con una simple transferencia bancaria. Como Diego, sin embargo, solo podía ofrecer palabras de aliento y admiración sincera por su determinación. Conversaron por más de 1 hora hasta que otros clientes comenzaron a hacer fila en el puesto. Alejandro se despidió relutantemente, pero no antes de preguntar si ella estaría allí el sábado siguiente. La respuesta positiva de Camila lo hizo sonreír de una forma que había olvidado que era posible. Durante toda la semana,
Alejandro no consiguió sacar a Camila de la cabeza. A diferencia de las otras mujeres que había conocido, ella no había demostrado interés en impresionarlo o descubrir más sobre su vida personal. Lo había tratado como a un igual, con respeto y naturalidad. No hubo miradas calculadoras, preguntas sobre sus posesiones o intentos de seducción. Apenas una conversación honesta entre dos personas que se conocían. El sábado siguiente, él volvió al mercado con el corazón latiendo con fuerza. Camila estaba allí, radiante como siempre, atendiendo clientes con la misma pasión de la semana anterior. Cuando lo vio, su rostro se iluminó en una sonrisa que hizo a Alejandro sentirse como si fuera la persona más importante del mundo. «Diego, qué bueno que volvió», exclamó ella. «Traje una novedad hoy. Probé una receta nueva de pastel de miel que mi abuela solía hacer. ¿Quiere probar?» Él probó el pastel y lo elogió sinceramente. Era delicioso, pero más que eso, había sido hecho con cariño y dedicación que se podía sentir en cada bocado. Conversaron nuevamente por largo tiempo, y esta vez Alejandro se arriesgó a invitarla a tomar un café después de que ella terminara de vender sus productos. «Me encantaría», respondió ella sin vacilación. «Conozco un lugar aquí cerca que hace un café delicioso y no es caro». La sencillez de la sugerencia tocó profundamente a Alejandro. Ella no estaba intentando impresionarlo con lugares sofisticados ni esperando que él gastara más de lo que podía. Estaba genuinamente interesada en su compañía, no en sus recursos. En aquella tarde, tomando café en una panadería sencilla del centro, Alejandro supo que había encontrado algo raro y precioso. Camila era inteligente, graciosa, determinada e increíblemente dulce. Más importante aún, a ella le gustaba Diego Morales, el electricista desempleado, sin saber absolutamente nada sobre Alejandro Vega, el multimillonario. Por primera vez en años, él se sentía verdaderamente esperanzado sobre el amor. Al mismo tiempo, una sombra de ansiedad comenzaba a formarse en su mente. ¿Cuánto tiempo conseguiría mantener la mentira? ¿Y qué sucedería cuando la verdad inevitablemente saliera a la luz? En las semanas que siguieron al encuentro en el mercado, Alejandro se sumergió de lleno en su doble vida con una intensidad que él mismo no imaginaba poseer. Todos los fines de semana se volvieron sagrados. Eran los momentos en que Diego Morales cobraba vida y podía estar al lado de Camila sin las barreras impuestas por su verdadera identidad. La relación floreció naturalmente. Camila lo presentó a su mundo con una generosidad conmovedora. Lo llevó al apiario de la familia en Milpa Alta, donde Alejandro experimentó por primera vez la fascinación de estar rodeado por miles de abejas trabajando armoniosamente. Vistiendo el equipo de protección prestado, observó maravillado mientras ella manipulaba los cuadros de miel con la confianza de quien había nacido para eso. ¿No es increíble cómo ellas saben exactamente qué hacer?, preguntó Camila, sosteniendo delicadamente un cuadro repleto de hexágonos perfectos. Cada una tiene su función, pero todas trabajan por el bien de la colonia. Es como una sociedad ideal. Alejandro, acostumbrado al mundo corporativo, donde las personas frecuentemente trabajaban unas contra otras, quedó profundamente impresionado con la metáfora. Allí había una lección de vida que ninguna escuela de negocios jamás le había enseñado. El padre de Camila, don Roberto, un hombre de 60 años con manos curtidas por el trabajo y ojos bondadosos, recibió a Diego con la hospitalidad típica del campo. Durante el almuerzo en la casa sencilla pero acogedora de la familia, Alejandro probó comida casera preparada con ingredientes frescos de la propia tierra. La madre de Camila, doña Lucía, se encargó de contar historias graciosas de la hija de niña, mientras Camila se sonrojaba de vergüenza y reía al mismo tiempo. Camila siempre fue terca, contó doña Lucía, sirviendo más una porción de arroz con pollo a Diego. Cuando tenía 8 años, encontró un enjambre perdido en el patio.
En lugar de tener miedo, se quedó horas observando. Decía que quería aprender a hablar con las abejas. Y lo logró, bromeó don Roberto. Hoy le obedecen más a ella que a nosotros. Alejandro se sintió profundamente conmovido por la sencillez y autenticidad de aquel ambiente familiar. Había amor genuino en esa casa. Un tipo de riqueza que su dinero nunca había conseguido comprar. Por primera vez en años, experimentó lo que significaba formar parte de algo mayor que sí mismo. En los encuentros siguientes, Camila le mostró otros aspectos de su vida. Lo llevó a la cooperativa local donde vendía parte de su producción. Le presentó a los amigos de la Facultad de Biología que había abandonado por falta de recursos y compartió sus planes detallados para el centro de capacitación en apicultura que soñaba crear. Imagínate, decía ella, los ojos brillando de entusiasmo mientras caminaban por el tianguis de orgánicos donde también vendía sus productos, un lugar donde familias rurales pudieran aprender técnicas sustentables de apicultura. No solo para producir miel, sino para entender el papel fundamental de las abejas en el ecosistema. Podríamos tener cursos, materiales didácticos, hasta mismo un laboratorio para desarrollar nuevos productos. Alejandro la escuchaba fascinado, no apenas por el proyecto en sí, sino por la pasión con que lo describía. Camila no soñaba con coches importados o mansiones, soñaba en hacer la diferencia en la vida de las personas y en la preservación del medio ambiente. Era un tipo de ambición que él había olvidado que existía, una ambición movida por el amor al prójimo, no por la codicia personal. Conforme los días pasaban, Alejandro se veía cada vez más involucrado en la vida de Camila. La ayudaba a cargar las cajas para el mercado, aprendió a identificar los diferentes tipos de miel apenas por el aroma e incluso intentó ayudar en el apiario, aunque sus habilidades prácticas fueran limitadas. Camila se reía de su torpeza inicial, pero valoraba inmensamente su interés genuino. «Eres diferente de los otros hombres que he conocido», confesó ella en una tarde de domingo mientras caminaban por el Parque Chapultepec. «La mayoría piensa que la apicultura es cosa de viejo o de gente sin ambición. Tú no, tú entiendes que es importante». Las palabras de Camila calentaron el corazón de Alejandro, pero también plantaron una semilla de culpa que crecía cada día. Él estaba viviendo una mentira, por más bien intencionada que fuera. Cada momento de felicidad al lado de ella era atenuado por la ansiedad de cuándo y cómo revelaría la verdad. Durante la semana, cuando volvía a su vida como CEO de Vega Industries, Alejandro descubrió que sus prioridades estaban cambiando. Las reuniones de negocios parecían menos importantes, las ganancias trimestrales menos emocionantes. En cambio, se encontraba pensando en cómo podría usar su influencia y recursos para apoyar causas ambientales y proyectos de desarrollo rural. Valentina notó los cambios en el comportamiento del primo con creciente preocupación. Durante una reunión de directorio, ella lo cuestionó sobre su falta de enfoque en los últimos proyectos de la empresa. «Alejandro, ¿estás seguro de que todo está bien? Pareces distante últimamente», dijo ella con una expresión que mezclaba preocupación genuina con cierta irritación profesional. «Estoy apenas reflexionando sobre los rumbos de la empresa», respondió él. «Tal vez sea hora de pensar en proyectos con más impacto social». La respuesta dejó a Valentina aún más intrigada, pero Alejandro no profundizó en el asunto. ¿Cómo podría explicar que estaba enamorado de una mujer que ni siquiera sabía de su existencia real? Los fines de semana con Camila se volvieron el punto alto de su vida. Ellos visitaron museos gratuitos, hicieron picnics en parques públicos, asistieron a películas en cines de barrio. Alejandro descubrió placeres simples que había olvidado que existían. Más importante aún, descubrió lo que significaba ser amado por lo que realmente era, o al menos por lo que fingía ser. Camila era cariñosa,
inteligente y sorprendentemente sabia para su edad. Tenía opiniones bien formadas sobre una variedad de asuntos, desde política ambiental hasta filosofía de vida. Trataba a Diego como a un igual, pedía su opinión sobre decisiones importantes del negocio y compartía sus miedos y sueños con una transparencia que dejaba a Alejandro simultáneamente conmovido y aterrorizado. Una noche, después de una cena casera en el apartamento alquilado de Alejandro en Iztapalapa, Camila se durmió en sus brazos en el sofá pequeño e incómodo. Él la observó por largos minutos, sintiendo una mezcla de amor profundo y culpa abrumadora. ¿Cómo había llegado a aquel punto? ¿Cómo conseguiría mantener la farsa sin destruir a la persona más importante que ya había encontrado? En aquella madrugada, mientras Camila dormía pacíficamente, Alejandro tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Él continuaría viviendo como Diego por el tiempo necesario para construir una base sólida con Camila, y entonces gradualmente revelaría la verdad. Tenía certeza de que, si ella lo amaba de verdad, conseguiría perdonar la mentira inicial. Lo que Alejandro no imaginaba era que el destino estaba preparando revueltas que probarían esa convicción de maneras que él jamás podría anticipar. 3 meses habían pasado desde el primer encuentro en el mercado de la Merced, y Alejandro estaba completamente rendido al amor que sentía por Camila. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada por autenticidad se había transformado en algo mucho más profundo y complejo. Él no estaba solo enamorado, estaba viviendo la vida que siempre había deseado tener, aunque construida sobre una mentira. Fue en una tarde lluviosa de jueves que el primer gran obstáculo surgió de forma completamente inesperada. Alejandro estaba en su penthouse en Polanco revisando informes financieros de la empresa cuando su celular sonó. Era Camila, y había algo diferente en su voz, una excitación mezclada con nerviosismo que él nunca había percibido antes. «Diego, ¿puedes verme esta noche? Necesito contarte algo muy importante», dijo ella, con la voz temblando ligeramente. El corazón de Alejandro se disparó. 1000 posibilidades pasaron por su mente en segundos. Ella había descubierto su verdadera identidad. ¿Alguien le había contado sobre Alejandro Vega? ¿O sería algo completamente diferente? «Claro, mi amor. ¿Está todo bien? ¿Te oyes nerviosa?», respondió él, intentando mantener la calma. «Sí, pero es mejor que hablemos personalmente. Podemos vernos en la plaza cerca de tu casa a las 8. Se encontraron bajo una lluvia fina que dejaba el aire más denso y cargado de expectativa. Camila estaba visiblemente ansiosa, caminando de un lado a otro hasta que Alejandro llegó. Cuando lo vio, corrió en su dirección y lo abrazó con fuerza, como si necesitara todo el valor que él podía transmitirle. «Diego, ni siquiera sé cómo empezar», dijo ella, alejándose un poco para mirar en sus ojos. «Esta mañana no me sentía bien, así que decidí ir al doctor. Y, bueno», ella respiró hondo, «estoy embarazada». El mundo se detuvo para Alejandro en aquel momento. Las palabras resonaron en su mente como si fueran dichas en cámara lenta. Embarazada. Ellos iban a tener un hijo que nacería en una mentira, que crecería sin saber quién realmente era su padre. La alegría que debería sentir fue instantáneamente ofuscada por el pánico. ¿Cómo podría criar un niño viviendo 2 vidas diferentes? ¿Cómo le explicaría a su hijo que durante los primeros meses de su vida su padre había fingido ser otra persona? «Diego, ¿estás bien? No estás diciendo nada». La voz preocupada de Camila lo trajo de vuelta a la realidad. Él la abrazó nuevamente, esta vez intentando esconder su propia turbulencia emocional. «Lo siento, mi amor. Es que es una noticia enorme. Estoy feliz. Claro que estoy. Solo estoy intentando procesar todo». Camila sonrió,
pero había una sombra de inseguridad en sus ojos. Sé que no fue planeado y sé que nuestra situación financiera no es la ideal. Tú estás desempleado, yo tengo apenas el apiario. Pero Diego, quiero mucho a este bebé. Quiero tener una familia contigo. La pureza y sinceridad de las palabras de Camila fueron como puñaladas en el corazón de Alejandro. Allí estaba la mujer que amaba, vulnerable y esperanzada, compartiendo con él el momento más importante de sus vidas, y él no podía ser completamente honesto con ella. Peor aún, ella estaba preocupada con cuestiones financieras que él podría resolver con una simple llamada a su gerente bancario, pero que Diego Morales jamás conseguiría solucionar. Camila, yo también quiero este bebé. Quiero nuestra familia, dijo él. Y estas palabras eran absolutamente verdaderas. Vamos a encontrar una solución. Yo voy a encontrar trabajo. Vamos a organizarnos. Todo va a salir bien. Aquella noche, después de acompañar a Camila hasta su casa y tranquilizarla con promesas de apoyo y amor, Alejandro volvió para su departamento en Iztapalapa en un estado de absoluta confusión mental. El pequeño cuarto que se había acostumbrado a considerar acogedor ahora parecía claustrofóbico. Él andaba en círculos, intentando encontrar una solución para el dilema que se presentaba. Como CEO de Vega Industries, podría garantizar lo mejor para Camila y el bebé. Los mejores doctores, hospitales privados, educación de primera calidad, un futuro sin limitaciones financieras. Como Diego Morales, sin embargo, mal conseguiría pagar un plan de salud básico. Durante las semanas siguientes, la situación se tornó aún más compleja. Camila, con su característica determinación, comenzó a hacer planes detallados para la llegada del bebé. Ella calculaba presupuestos, buscaba precios de productos infantiles y hablaba sobre la necesidad de Diego encontrar un empleo estable lo más rápido posible. Encontré unas cunas usadas bien baratas en el barrio, dijo ella en una tarde de sábado, mientras organizaban el puesto en el mercado, y mi mamá ya se ofreció para hacer la ropita del bebé. Lo lograremos, Diego. Será difícil, pero lo lograremos. Alejandro sentía el corazón rompiéndose a cada palabra. Ver a la mujer que amaba preocupándose con cuestiones que él podría resolver instantáneamente era una tortura. Pero ¿cómo podría revelar la verdad ahora? Camila, descubrí que soy multimillonario. Sonaría como una broma de mal gusto, especialmente después de meses fingiendo dificultades financieras. La presión psicológica comenzó a afectar todos los aspectos de la vida de Alejandro. En la empresa, su desempeño continuaba decayendo. Valentina había marcado una reunión particular para discutir su falta de enfoque, y él sabía que no conseguiría aplazar la conversación por mucho más tiempo. Más preocupante aún, comenzó a cometer pequeños errores en su actuación como Diego. En una ocasión, mencionó casualmente un restaurante caro que apenas personas ricas frecuentaban. En otra, demostró conocimiento sobre inversiones financieras que un electricista desempleado jamás tendría. Camila no pareció notar, pero Alejandro sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja cada vez más peligrosa. La noche más difícil llegó 3 semanas después del descubrimiento del embarazo. Camila había tenido un pequeño sangrado que la asustó profundamente. Ella llamó para Diego en pánico, pidiendo que la llevara al hospital público más cercano. Alejandro llegó al departamento de ella en Milpa Alta, encontrándola pálida y asustada. En el camino para el hospital, ella sujetaba su mano con fuerza, susurrando oraciones bajito. En la sala de espera del hospital público superpoblado, ellos aguardaron por más de 3 horas para ser atendidos. Alejandro observó el ambiente precario, las personas en situaciones desesperadas, esperando atención, y sintió una revuelta profunda consigo mismo. Con una llamada, podría haber llevado a Camila para el mejor hospital particular de la Ciudad de México. Con su tarjeta de crédito,
podría garantizar que ella recibiera atención inmediata de los mejores especialistas. Pero Diego Morales solo podía esperar, impotente, en una fila interminable del sistema público de salud. Felizmente, el examen mostró que tanto Camila cuanto el bebé estaban bien. El sangrado había sido apenas un susto sin consecuencias, pero la experiencia dejó a Alejandro profundamente afectado. En aquella madrugada, solo en su departamento, Alejandro se cuestionó por primera vez si había tomado la decisión correcta. Su búsqueda por amor auténtico estaba poniendo en riesgo la salud y bienestar de la mujer que amaba y del hijo que esperaban. La mentira, que había comenzado como una forma de encontrar felicidad, se estaba transformando en una prisión que podría destruir exactamente aquello que más deseaba proteger. Por primera vez desde que había conocido a Camila, Alejandro se preguntó seriamente si no debería desistir de todo, revelar la verdad y enfrentar las consecuencias, o simplemente desaparecer de la vida de ella, permitiendo que encontrara a alguien que pudiera amarla sin mentiras y limitaciones. Fue en una tarde soleada de martes que la ayuda inesperada llegó hasta Alejandro de una forma que él jamás podría haber anticipado. Estaba en su oficina en Vega Industries, intentando concentrarse en una propuesta de expansión internacional, cuando su secretaria anunció que había una visita no agendada esperando por él. Es una joven que dice ser apicultora, señor Vega. Ella insiste en que tiene una propuesta comercial muy interesante y que no tomará mucho de su tiempo. El corazón de Alejandro casi se detuvo. ¿Camila? Imposible. Ella ni siquiera sabía de la existencia de Alejandro Vega, mucho menos de la dirección de la empresa. Pero cuando la secretaria dijo el nombre Camila Rivera, su mundo se derrumbó por completo. Ella entró en la oficina vistiendo su mejor ropa, un vestido sencillo, pero elegante, que Alejandro reconoció como siendo el mismo que ella había usado en la boda de una amiga. Cargaba una carpeta de documentos y tenía en los ojos la misma determinación que demostraba cuando hablaba sobre sus sueños en el apiario. «Señor Vega», comenzó ella extendiendo la mano educadamente. «Gracias por recibirme. Sé que debe ser un hombre muy ocupado». Alejandro estrechó su mano mecánicamente, sintiendo como si estuviera en una pesadilla surreal. La mujer que amaba estaba allí, a pocos metros de distancia, tratándolo como un completo extraño. La ironía de la situación era tan intensa que él casi perdió la compostura. «Por favor, siéntese», consiguió decir, indicando una de las poltronas frente a su escritorio. «¿En qué puedo ayudarla?» Camila abrió la carpeta con movimientos precisos, revelando un proyecto detalladamente elaborado. «Señor Vega, investigué sobre las inversiones sociales de Vega Industries y supe que la empresa tiene interés en proyectos de sustentabilidad ambiental. Vengo a proponer una alianza para un centro de capacitación en apicultura sustentable». Alejandro observó fascinado mientras ella presentaba el proyecto con una profesionalidad que no sabía que ella poseía. Eran los mismos sueños que ella había compartido con Diego durante sus caminatas románticas, pero ahora transformados en un plan de negocios sólido y bien estructurado. «El centro funcionaría en 3 frentes principales», explicaba ella, apuntando para gráficos y planillas cuidadosamente preparados. «Capacitación de pequeños productores rurales, investigación científica sobre preservación de abejas nativas, y producción de miel orgánica certificada. El retorno social sería inmenso y el ambiental incalculable». «Es un proyecto interesante», respondió Alejandro, intentando mantener la voz profesional mientras sentía una mezcla de orgullo y pánico. «Pero dígame, ¿qué la motivó a buscar específicamente nuestra empresa?» Camila sonrió, y en ese momento Alejandro vio un brillo especial en sus ojos. «Para ser sincera, señor Vega, estoy embarazada. Mi novio está desempleado y yo necesito garantizar un futuro mejor para nuestra familia. Pero no es solo por eso.
Ella se apresuró en aclarar. Creo genuinamente en este proyecto. Creo que puede transformar vidas. La revelación del embarazo en pleno ambiente corporativo creó una situación bizarra que Alejandro jamás imaginara enfrentar. Él estaba oyendo sobre su propio hijo de la boca de la mujer que amaba, que no tenía idea de quién él realmente era. Entiendo, dijo él, hojeando los documentos para ganar tiempo. ¿Y este novio? ¿Él apoya el proyecto? Diego es maravilloso, respondió Camila, y su rostro se iluminó de una forma que hizo el corazón de Alejandro acelerarse. Él no entiende mucho de negocios. Dice que si alguien puede hacer esto salir bien, soy yo. Es un hombre sencillo, trabajador, pero tiene un corazón enorme. Alejandro sintió una punzada de culpa tan intensa que casi fue físicamente dolorosa. Allí estaba Camila, defendiendo y elogiando a un hombre que ni siquiera existía, mientras el hombre real se escondía detrás de una identidad falsa. Señorita Rivera, dijo él finalmente, su proyecto es realmente impresionante, pero necesito ser honesto con usted. Vega Industries normalmente trabaja con socios que ya tienen estructura establecida. Su proyecto, aunque prometedor, aún está en fase inicial. Alejandro vio la decepción pasar por los ojos de Camila, pero ella no desistió. Señor Vega, sé que es un riesgo, pero todos los grandes proyectos comenzaron pequeños, y yo no estoy pidiendo caridad. Estoy ofreciendo una oportunidad de inversión con retorno garantizado. Fue en ese momento que Alejandro tuvo una idea que cambiaría todo. Una forma de ayudar a Camila sin revelar su identidad. Por lo menos, no aún. Una manera de probar si el amor de ella por Diego era realmente incondicional. Señorita Rivera, voy a hacer una propuesta poco convencional, dijo él, asumiendo totalmente su papel de CEO. Vega Industries está interesada en su proyecto, pero con una condición. Queremos un socio local, alguien de confianza que pueda supervisar el día a día del centro, alguien que usted indique personalmente. Los ojos de Camila se iluminaron con esperanza renovada. Claro, señor Vega. ¿Qué tipo de persona ustedes tienen en mente? Alguien cercano a usted, alguien en quien confíe completamente. Este socio recibiría un salario compatible con la función de gerente operacional, algo en torno a 30,000 pesos mensuales para comenzar. Camila abrió los ojos. Para ella 30,000 pesos era una fortuna. Yo conozco a la persona perfecta. Mi novio Diego. Él es confiable, dedicado, y aunque no tenga experiencia en gestión, tiene voluntad de aprender y un sentido de responsabilidad increíble. Perfecto, dijo Alejandro, intentando controlar la emoción en la voz. Entonces está decidido. Vega Industries invertirá en su centro de apicultura y su novio Diego será nuestro socio local. Pero hay una condición. Queremos que él comience inmediatamente, antes mismo de la inauguración oficial del centro. Él necesitará dedicarse integralmente al proyecto. Camila se levantó de la silla, visiblemente emocionada. Señor Vega, no sé cómo agradecer. Esto va a cambiar nuestra vida completamente. Diego se pondrá como loco cuando sepa. Después que Camila salió, Alejandro se quedó solo en su oficina, contemplando la magnitud de lo que había acabado de hacer. Había creado una oportunidad para revelar gradualmente su verdadera identidad, pero también se había colocado en una situación aún más compleja. ¿Cómo Diego podría explicar a Camila que había conseguido un empleo tan bien remunerado en una empresa que ella misma había buscado? Más importante aún, Alejandro se dio cuenta de que había llegado el momento decisivo de su farsa. La ayuda que ofreciera era también una prueba. Si Camila realmente lo amaba, conseguiría aceptar la verdad cuando ella finalmente saliera a la luz. Si no lo consiguiera, por lo menos ella y el bebé estarían financieramente seguros. Aquella noche, cuando Diego encontró a Camila para cenar, ella mal conseguía contener la animación. Contó sobre la reunión en Vega Industries, sobre el proyecto aprobado,
sobre la oportunidad increíble que había surgido. Diego, ¿lo crees? El propio Alejandro Vega aprobó nuestro proyecto y él quiere que tú seas el gerente operacional. 30,000 pesos por mes, mi amor. Nuestra vida va a cambiar completamente. Alejandro la oyó con una mezcla de alegría y terror, sabiendo que había creado una situación de la cual no habría vuelta. La verdad tendría que salir a la luz, y cuando eso sucediera, descubriría si el amor que compartían era fuerte lo suficiente para sobrevivir a la mentira que lo había creado. Por primera vez en meses, él sintió que tal vez hubiera una salida honrosa para el laberinto que había creado. Pero también sabía que los días más difíciles aún estaban por venir. El plan de Alejandro para una revelación gradual se derrumbó como un castillo de naipes en la mañana siguiente, cuando Valentina apareció en su departamento en Iztapalapa sin aviso previo. Él había acabado de bañarse y estaba preparándose para encontrar a Camila en el mercado cuando oyó el timbre insistente. A través del ojo mágico, vio a su prima parada en la puerta, visiblemente irritada, sujetando una carpeta de documentos. El pánico tomó cuenta de Alejandro cuando él se dio cuenta de que Valentina había descubierto sobre su segundo departamento. Peor aún, ella estaba allí, en el corazón de su mentira, a punto de destruir todo. «Valentina, ¿cómo descubriste esta dirección?», preguntó él, abriendo la puerta apenas una rendija. «¿En serio, Alejandro? ¿Crees que soy idiota?». Ella empujó la puerta y entró en el pequeño departamento, examinando el ambiente con una expresión de completa incomprensión. «Contraté a un detective privado después que empezaste a actuar de forma extraña. Imagina mi sorpresa al descubrir que mi primo multimillonario tiene una vida secreta en un departamento de 2 cuartos en Iztapalapa». Valentina caminó por el cuarto, observando cada detalle del ambiente sencillo. Las ropas baratas colgadas en el tendedero, los muebles usados, el refrigerador pequeño y antiguo. Su expresión pasó de irritación para una mezcla de confusión y preocupación genuina. «Alejandro, por el amor de Dios, ¿qué está pasando contigo? ¿Estás usando drogas? ¿Teniendo algún tipo de brote? ¿Esto aquí es una fase o perdiste completamente el juicio?». Alejandro cerró los ojos, sabiendo que el momento que más temía había llegado. No había cómo esconder más nada. «Valentina, yo puedo explicar todo, pero necesitas prometer que vas a oírme hasta el final». En las 2 horas siguientes, Alejandro contó toda la verdad para su prima. La frustración con relaciones interesadas, la creación de la identidad de Diego Morales, los encuentros desastrosos, el conocimiento de Camila, el embarazo y finalmente la reunión de la víspera en que Camila había presentado su proyecto. Valentina lo oyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de la incredulidad para el horror absoluto. Cuando él terminó de hablar, ella quedó en silencio por largos minutos, procesando la magnitud de la situación. «Alejandro», dijo ella finalmente, con una voz peligrosamente calma, «¿tienes idea de lo que hiciste? Embarazaste a una mujer viviendo una mentira completa. Estás jugando con la vida de una persona inocente que confía en ti. Yo sé que cometí errores, pero yo la amo de verdad, Valentina, y ella me ama también. Ahora tengo una oportunidad de hacer las cosas bien con ese proyecto del Centro de Apicultura». «¿Hacer las cosas bien?». La voz de Valentina subió una octava. «Alejandro, estás delirando. Esa mujer vino hasta nuestra empresa ayer pidiendo ayuda porque el novio ficticio está desempleado y ella necesita sustentar un bebé. Ella no tiene idea de que está enamorada por una mentira». Las palabras de Valentina atingieron a Alejandro como golpes físicos. Por primera vez, él vio su situación a través de los ojos de otra persona, y la realidad era devastadora. Camila realmente había ido a Vega Industries por desesperación. Ella estaba intentando salvar una familia que ni siquiera existía de la forma como ella imaginaba.
Y hay más, continuó Valentina, abriendo la carpeta que había traído. Tú no eres el único Vega con problemas amorosos. Yo también descubrí algunas cosas sobre mí misma. Ella mostró fotos de un hombre moreno, de apariencia sencilla, trabajando en un taller mecánico. Este es Rafael. Lo conocí en un evento de caridad que la empresa patrocinó el mes pasado. Él no sabía quién yo era. Me trató como una persona normal y por primera vez en la vida me sentí genuina. Alejandro miró para las fotos, reconociendo en los ojos de la prima el mismo brillo que sentía cuando hablaba sobre Camila. Valentina, pero diferente de ti, yo no le mentí. Conté quién yo era desde el inicio. ¿Y sabes lo que pasó? Él continuó tratándome de la misma forma, porque personas que nos aman de verdad nos aman, a pesar de nuestras circunstancias, no por causa de ellas. Las palabras de Valentina fueron como una revelación dolorosa. Alejandro se dio cuenta de que su prima había encontrado exactamente lo que él buscaba, pero de una forma honesta. Mientras él construyera su felicidad sobre mentiras, ella había encontrado amor verdadero a través de la sinceridad. Necesitas contar la verdad para ella, Alejandro. Hoy, ahora. No puedo, susurró él, sentándose pesadamente en el sofá pequeño. Si yo cuento, voy a perderla y el bebé, nuestro hijo, va a crecer sin padre. ¿Y si ella descubre por otra persona? Si algún periodista hace la conexión entre Diego Morales y Alejandro Vega, si alguien que la conoce la ve en el mercado y comenta que te vio en las revistas de negocios. Cada palabra de Valentina era una estocada certera en sus miedos más profundos. Alejandro había sido tan cuidadoso para mantener las dos vidas separadas que no había considerado las 1000 maneras como la verdad podría salir a la luz involuntariamente. Peor aún, continuó Valentina implacablemente, ¿y si ella descubre durante el embarazo? El choque emocional puede ser peligroso para ella y para el bebé. Estás poniendo la vida de las dos personas que más amas en riesgo por cobardía. Alejandro enterró el rostro en las manos. Por primera vez desde que conociera a Camila, él se vio completamente sin salida. Todas las opciones parecían llevar a la pérdida de aquello que más valorizaba. Si contara la verdad, perdería a Camila. Si no contara, viviría para siempre con miedo de ser descubierto, y cuando eso sucediera, porque inevitablemente sucedería, las consecuencias serían aún peores. No sé qué hacer, Valentina. Por primera vez en mi vida encontré algo real, algo verdadero, y construí todo sobre una mentira. ¿Cómo puedo salir de esta situación sin destruir todo? Valentina se sentó al lado del primo, y su expresión severa se suavizó ligeramente. Alejandro, cometiste un error terrible, pero no es tarde para corregirlo. Si esa mujer realmente te ama, ella va a encontrar una forma de perdonar. Si no lo consigue, por lo menos habrás actuado con honestidad. Y si ella me odia, y si impide que yo vea a mi hijo, entonces vas a tener que vivir con las consecuencias de tus elecciones, respondió Valentina con franqueza brutal. Pero por lo menos tu conciencia estará limpia, y tu hijo no va a crecer en una mentira. Aquella tarde, después que Valentina partió, Alejandro quedó solo con sus demonios. Caminó por el pequeño departamento que se había tornado su prisión, mirando para los objetos que representaban su vida falsa. Las ropas baratas, los muebles sencillos, las cuentas de luz y agua en nombre de Diego Morales. Todo eso era testimonio de la farsa que había creado. Por primera vez desde que conociera a Camila, Alejandro se permitió imaginar un futuro sin ella. La idea era tan dolorosa que llegaba a ser física. Él había encontrado el amor de su vida, pero lo había encontrado de la forma más equivocada posible. Sentado en el sofá donde tantas veces había abrazado a Camila, Alejandro lloró por primera vez desde la muerte de la madre. Lloró por la situación imposible en que se metiera, por el dolor que causaría a la mujer que amaba,
por el hijo que podría crecer odiando al padre. Más que eso, lloró por la pérdida de la inocencia, por el descubrimiento brutal de que ni todo amor era suficiente para superar ciertas traiciones. La noche cayó sobre la Ciudad de México y Alejandro permaneció inmóvil en el sofá, mirando para el celular que tocaba insistentemente con mensajes de Camila, preguntando por qué él no había aparecido en el mercado. Cada mensaje era una recordación dolorosa de cuánto ella confiaba en él, de cuánto sería devastador cuando descubriera la verdad. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Vega se sintió completamente perdido, sin recursos o estrategias que pudieran salvarlo del abismo que él mismo había cavado. Alejandro pasó la noche en claro, decidiendo y redecidiendo qué hacer. Al amanecer del sábado, había tomado la resolución más difícil de su vida. Contaría toda la verdad para Camila en aquel mismo día. No importaba las consecuencias. No podía más vivir en la mentira que había creado. Vistió sus ropas de Diego por última vez, mirándose en el espejo del pequeño baño. En pocas horas, aquella identidad dejaría de existir para siempre. Tomó una caja de cartón y colocó dentro algunos documentos que comprobaban su verdadera identidad: credencial de elector, tarjetas de crédito, fotos de la empresa, para mostrar a Camila cuando llegara el momento de la revelación. En el mercado, encontró a Camila radiante como siempre, organizando sus tarros de miel con el cariño de siempre. Ella lo saludó con un beso que él sabía que podría ser el último. «Diego, pensé que habías desaparecido ayer. Mandé varios mensajes y no respondiste», dijo ella, con una sonrisa que hizo el corazón de él apretarse. «Lo siento, mi amor. Tuve unos problemas que resolver. Además, necesitamos conversar. Hay algunas cosas muy importantes que necesito contarte». Camila percibió la seriedad en el tono de él y su expresión se tornó preocupada. «¿Está todo bien? Te ves nervioso. Vamos a almorzar juntos hoy. ¿Solo nosotros dos? Hay un lugar especial a donde quiero llevarte», dijo él, intentando ganar tiempo para organizar mentalmente las palabras que cambiarían todo. «Claro, mi amor, pero ahora no puedo salir. Hay mucha gente queriendo comprar miel hoy. ¿Qué tal a las 2? Fue en ese momento que Alejandro vio una figura familiar aproximándose del puesto. Valentina caminaba en su dirección, pero no sola. A su lado estaba un hombre moreno, de ropas sencillas, que él reconoció de las fotos como siendo Rafael, el mecánico por quien ella se había enamorado. El pánico tomó cuenta de Alejandro. Valentina había venido para forzarlo a contar la verdad en frente de Camila. O peor, ella misma contaría todo. «Buenos días», dijo Valentina educadamente para Camila. «Debe ser la famosa apicultora que mi primo tanto admira». Camila miró confusa entre Valentina y Diego. «¿Su primo? Lo siento, creo que hubo algún engaño». Alejandro sintió las piernas tambalear. Era el momento. No había más cómo escapar. Pero antes que pudiera hablar cualquier cosa, Valentina continuó. «Ah, disculpa la confusión. No es bien su primo, Diego. Es más como un amigo de la familia. Yo soy Valentina Vega, de Vega Industries. Vine aquí para conocer personalmente a la mujer que presentó aquel proyecto increíble sobre apicultura». Alejandro percibió que Valentina le había dado una última oportunidad de contar la verdad por cuenta propia, sin exponerlo públicamente. Ella estaba siendo más generosa de lo que él merecía. «Camila», dijo él con la voz temblando, «Valentina tiene razón sobre una cosa. Realmente necesitamos conversar, con urgencia». Pero en ese momento, una otra voz los interrumpió. Era doña María, una cliente regular de Camila que se aproximaba del puesto cargando una revista de negocios. «Camila, querida, ¿viste esto aquí? ¡Qué coincidencia increíble!», dijo la señora agitando la revista. «Ese hombre de la tapa tiene exactamente el mismo nombre de tu novio, Diego Morales. ¿No es así? Solo que aquí está escrito Alejandro Vega».
El mundo se detuvo para todos los involucrados. Camila tomó la revista de las manos de doña María y miró para la tapa. Allí estaba una foto de Alejandro en una ceremonia de premiación empresarial, vistiendo smoking e identificado claramente como Alejandro Vega, CEO de Vega Industries. La expresión de Camila cambió gradualmente de la confusión para la incredulidad y finalmente para un horror creciente. Ella miró de la foto para Diego, como si intentara procesar una información que simplemente no hacía sentido. «Diego», dijo ella con voz trémula, ¿puedes explicarme por qué existe un hombre idéntico a ti en una revista de negocios con otro nombre? Alejandro sabía que había llegado el momento de la verdad, pero las palabras simplemente no salían. ¿Cómo explicar meses de mentiras en una frase? ¿Cómo hacer con que ella entendiera que todo había comenzado por amor, aunque hubiera sido construido sobre falsedad? Camila, yo puedo explicar todo, no es lo que estás pensando. Pero Camila ya estaba retrocediendo, la revista temblando en sus manos. ¿No es lo que estoy pensando? Diego, esto aquí dice que ese hombre es dueño de la empresa a donde presenté mi proyecto ayer. La misma empresa que ofreció un empleo para ti. ¿Qué tipo de coincidencia sería esa? Valentina intentó intervenir. Camila, déjalo explicar. Tú lo sabías. Camila se giró hacia Valentina con los ojos chispeando. Tú sabías que mi novio, que el padre de mi hijo... Ella no consiguió terminar la frase. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Camila con una claridad dolorosa. La reunión en Vega Industries, la oferta de empleo para Diego, la presencia de Valentina en el mercado, todo comenzó a hacer un sentido terrible. «Dios mío», susurró ella, una mano yendo instintivamente para la barriga, aún plana. «¿Quién eres? ¿Quién es realmente el padre de mi hijo?» Alejandro dio un paso en su dirección, pero ella retrocedió aún más. «Camila, mi nombre es Alejandro Vega. Soy CEO de Vega Industries, pero todo lo que sentí por ti es real. Mi amor por ti es la única cosa verdadera en toda esta situación». «Alejandro Vega», repitió ella, como si probara el sabor amargo de las palabras. «Mentiste sobre tu nombre, mentiste sobre tu trabajo, mentiste sobre tu vida entera. ¿Y aún tienes coraje de hablar en amor?» Las personas alrededor comenzaron a percibir la tensión y se aproximaron curiosas. Camila miró alrededor, percibiendo que estaba tornándose espectáculo público, y su humillación se transformó en furia. «3 meses», dijo ella con voz cortante. 3 meses fingiendo ser pobre, 3 meses viéndome preocupar con dinero, con el futuro de nuestro hijo, con cómo íbamos a sobrevivir. Me viste llorar de preocupación, me viste contar centavos para comprar vitaminas prenatales y no dijiste nada. «Camila, por favor, déjame explicar por qué hice esto». «¿Por qué?», ella gritó, lágrimas finalmente brotando. «Porque encontraste divertido jugar con los sentimientos de una mujer sencilla. Porque quisiste ver hasta dónde una persona ingenua como yo sería capaz de ir por amor». Alejandro intentó aproximarse nuevamente. No fue nada de eso. Yo solo quería encontrar a alguien que me amara por lo que yo realmente soy, no por mi dinero. La risa de Camila fue amarga y cortante. «Por lo que tú realmente eres. Alejandro, yo no tengo la menor idea de quién tú realmente eres. Todo lo que conocí fue una mentira elaborada. El hombre por quien me enamoré ni siquiera existe». Ella comenzó a guardar rápidamente sus productos, las manos temblando de rabia y dolor. «No quiero más conversar contigo, no quiero más verte, no quiero que te acerques a mí o a mi hijo. Camila, es nuestro hijo». «Mi hijo», corrigió ella con firmeza. «Hijo de Diego Morales, que aparentemente nunca existió. Tú abriste mano del derecho de ser padre en el momento en que decidiste construir nuestra familia sobre mentiras». Alejandro sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Era exactamente lo que más temía, el peor escenario posible realizándose delante de sus ojos.
Pero ahora que estaba sucediendo, una extraña calma tomó cuenta de él. Él había perdido todo, pero finalmente estaba libre del peso de las mentiras. «Camila», dijo él con una voz más firme, «yo entiendo tu rabia, merezco tu odio, pero no voy a desistir. Voy a probar que mi amor por ti es real, aunque lleve el resto de mi vida». Ella paró de arreglar las cosas y lo encaró con una intensidad que lo hizo retroceder. «No te atrevas a hablar de amor después de lo que hiciste. No te atrevas a aparecer en mi vida nuevamente. Ya causaste daño suficiente». Camila terminó de recoger sus productos y salió caminando rápidamente, dejando a Alejandro parado en medio del mercado, sintiendo las miradas curiosas y juzgadoras de las personas alrededor. Valentina se aproximó y tocó su brazo. «Alejandro, lo siento mucho. Sé que no fue así que querías que ella descubriera». Él miró para la prima con ojos vacíos. «No importa más cómo ella descubrió, Valentina. El resultado sería el mismo. Yo perdí todo», pero mientras observaba a Camila desaparecer entre la multitud, cargando en su vientre al hijo de ambos, Alejandro sintió algo que no esperaba: determinación. Él había atingido el fondo del pozo, había perdido la mujer que amaba, pero no estaba dispuesto a desistir. Si necesitara pasar el resto de la vida probando que había cambiado, que su amor era real, él haría eso. La lucha verdadera estaba apenas comenzando. En los días que siguieron a la revelación devastadora en el mercado, Alejandro tomó las decisiones más radicales de su vida. Primero, renunció inmediatamente a la presidencia de Vega Industries, pasando el comando para Valentina. Después, en una actitud que chocó el mundo de los negocios, anunció públicamente que donaría 75% de su fortuna personal para proyectos de desarrollo rural sustentable en todo México. La prensa empresarial entró en frenesí. Periódicos especulaban sobre una posible crisis nerviosa. Revistas cuestionaban su sanidad mental y analistas financieros intentaban entender la lógica por detrás de una decisión tan drástica. Alejandro ignoró completamente la conmoción pública. Su única preocupación era Camila. Durante 3 semanas, ella se rehusó a atender sus llamadas, responder sus mensajes o recibirlo en casa. Alejandro respetó su espacio, pero no quedó parado. Trabajó incansablemente con abogados y organizaciones no gubernamentales para estructurar su donación de forma que el primer proyecto beneficiado fuera exactamente el centro de apicultura sustentable que Camila había soñado. Mientras tanto, Valentina se había tornado una aliada inesperada. Conmovida por la transformación genuina del primo, ella asumió la tarea de acompañar discretamente el bienestar de Camila. Fue a través de ella que Alejandro supo que Camila había vuelto para Milpa Alta y se ha aislado en el apiario de la familia, rehusándose a hablar sobre lo que había acontecido. El viraje definitivo vino de a donde menos se esperaba. Doña María, la cliente del mercado que involuntariamente había revelado la verdad, procuró a Camila en el apiario. La señora se había sentido culpable por su papel en el desenlace dramático y quería disculparse personalmente. «Mi hija», dijo doña María, encontrando a Camila cuidando tristemente de sus colmenas. «Yo no sabía que iba a causar tanto problema con aquella revista. Vine aquí para disculparme». «La señora no tiene culpa de nada, doña María. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano». Pero a veces la verdad es más complicada de lo que parece», respondió la señora, sentándose en una silla de plástico a la sombra. «Sabe, después de aquel día en el mercado, me quedé curiosa e investigué sobre ese tal de Alejandro Vega en Internet». Camila se puso rígida, pero doña María continuó. «Descubrí unas cosas interesantes. Ese mozo perdió la madre muy temprano. Creció solo con un padre frío. Nunca fue de aparecer en fiestas o eventos sociales. ¿Y sabe qué más me llamó la atención? Él nunca tuvo relaciones serias. Nunca fue visto con novias, nunca se casó. ¿Y qué eso tiene que ver conmigo?», preguntó Camila, intentando sonar indiferente.
Tiene todo que ver, hija. Un hombre de 30 años, rico, bonito, que nunca ha tenido una relación seria. O él tiene algún problema grave, o ella hizo una pausa significativa, o él estaba buscando algo que nunca consiguió encontrar en su mundo. Las palabras de doña María plantaron una semilla de duda en el corazón herido de Camila. En aquella noche, por primera vez desde el descubrimiento de la mentira, ella se permitió recordar los momentos felices al lado de Diego. La forma cariñosa como él la trataba, el interés genuino que demostraba por su trabajo, la manera como sus ojos se iluminaban cuando ella hablaba sobre sus sueños. La revelación final llegó a través de Valentina, que finalmente consiguió convencer a Camila para encontrarla para una conversación. Ellas se reunieron en un café en Milpa Alta, lejos de las miradas curiosas de la gran ciudad. Camila, sé que tienes todos los motivos para odiar a mi familia, pero necesito que sepas una cosa, comenzó Valentina. Alejandro no mintió sobre sus sentimientos. Yo lo conozco desde niño y nunca vi él tan enamorado por alguien. Pasión basada en una mentira no es amor verdadero, respondió Camila, pero su voz tenía menos convicción de lo que antes. Valentina abrió una carpeta y mostró documentos que hicieron los ojos de Camila agrandarse. Estos son los papeles de la donación que Alejandro hizo. 75% de todo lo que él posee va para proyectos como el suyo. El primer centro de apicultura sustentable será construido aquí mismo, en Milpa Alta, exactamente como tú soñabas. Camila miró los documentos. Eran millones de pesos destinados a transformar el sueño de ella en realidad. ¿Por qué él hizo esto? Porque percibió que el dinero nunca le trajo felicidad real. Y porque quiere probar que el hombre que tú conociste como Diego, por debajo de toda aquella mentira, era real. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir. Valentina mostró para Camila una serie de fotografías y documentos que revelaban una verdad aún más profunda. En los últimos 3 años, mucho antes de conocerla, Alejandro había hecho donaciones anónimas para diversos proyectos de apicultura y preservación ambiental en México. Diego Morales puede haber sido una mentira, pero la pasión por causas ambientales y el deseo de ayudar pequeños productores rurales eran genuinos. Él no inventó el interés por tu trabajo, Camila. Él realmente cree en todo eso. La identidad falsa fue solo la forma equivocada que él encontró para aproximarse de ti. En aquella noche, sola en el apiario silencioso, Camila finalmente permitió que sus defensas emocionales se derrumbaran. Lloró por el dolor de la traición, pero también por la nostalgia del hombre que había amado. Lloró por la confusión de descubrir que tal vez el amor que sentía fuera real, aunque construido sobre bases falsas. Al día siguiente, ella tomó la decisión más corajosa de su vida. Fue hasta la Ciudad de México a procurar a Alejandro. Lo encontró en el antiguo departamento en Iztapalapa, que él había mantenido como una especie de santuario de su transformación personal. Cuando abrió la puerta y la vio parada allí, con la barriga ya ligeramente redondeada por el embarazo, Alejandro sintió las piernas tambalear. Ella estaba más bonita que nunca, pero había una madurez nueva en sus ojos. Camila, susurró él, mal osando creer que ella realmente estaba allí. Necesito saber una cosa, dijo ella, entrando en el departamento pequeño. El hombre que me hizo reír en el mercado, que aprendió sobre abejas conmigo, que sujetaba mi mano cuando yo tenía miedo. Él era real. Alejandro la miró en los ojos, sabiendo que aquel era el momento más importante de su vida. Camila, Diego Morales nunca existió, pero el hombre que se apasionó perdidamente por ti, que admiraba su pasión por las abejas, que soñaba en construir una familia a su lado. Ese hombre soy yo, sin máscaras, sin mentiras. Y si tú me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida probando eso. Ellos conversaron por horas. Alejandro contó sobre su infancia solitaria,
sobre la presión de cargar el peso del apellido de la familia, sobre la búsqueda desesperada por amor genuino. Camila habló sobre su dolor, su sensación de traición, pero también sobre la nostalgia que sentía del hombre que había conocido. Alejandro, dijo ella finalmente, no sé si consigo perdonar completamente lo que tú hiciste, pero sé que no consigo fingir que no te amo, y nuestro hijo merece tener un padre presente. El pedido de matrimonio aconteció 6 meses después, en el propio apiario a donde Camila había crecido, cercados por las abejas que habían sido testigos silenciosas de su amor. Alejandro, ahora viviendo una vida más sencilla, pero infinitamente más rica en propósito, había aprendido a encontrar felicidad en las cosas pequeñas y verdaderas. Luna nació en una mañana soleada de primavera, con los ojos curiosos del padre y la sonrisa dulce de la madre. El Centro de Apicultura Sustentable fue inaugurado en el mismo año, tornándose un modelo nacional de desarrollo rural consciente. Valentina, inspirada por la transformación del primo, también encontró su propia redención. Su relación con Rafael floreció en una alianza genuina y juntos crearon programas sociales que combinaban desarrollo empresarial con responsabilidad social. La historia de Alejandro y Camila se tornó leyenda en Milpa Alta y más allá, no como un cuento de hadas perfecto, pero como una lección poderosa sobre cómo el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más improbables, desde que sea nutrido por la honestidad, coraje y determinación de crecer juntos. Años después, cuando Luna ya caminaba entre las colmenas con la misma pasión de la madre, Alejandro miraba para su familia y sabía que había encontrado la riqueza más valiosa del mundo. Un hogar construido sobre verdad, amor y propósito compartido. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Alejandro y Camila los haya tocado profundamente. Esta historia de redención y amor verdadero nos recuerda que a veces necesitamos perder todo para descubrir lo que realmente importa. Para continuar este viaje emocional con nosotros, preparamos una playlist especial repleta de historias igualmente cautivantes sobre segundas oportunidades y transformación personal. Encuentren esa colección especial haciendo clic a la izquierda de sus pantallas. Si esta narrativa despertó emociones en ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su like. Cada gesto de ustedes nos motiva a continuar trayendo historias que celebran la complejidad y la belleza de la experiencia humana. Todos los días compartimos nuevas narrativas que exploran los misterios del corazón y la fuerza transformadora del amor verdadero. No pierdan nuestros próximos contenidos y nos encontramos en los comentarios para compartir sus reflexiones sobre esta jornada emocionante.